Hola a todos, bienvenidos donde sea que usted se encuentre, espero se la esté pasando muy bien. Mi nombre es Mario Ernesto, yo soy un tapicero activo y como siempre el propósito de mis videos es darles idea a ustedes sobre cómo pueden hacer un trabajo relacionado a tapicería. Este video no es la excepción. En este video lo que ustedes ven es un Howard año 1973 XKE que les voy a estar mostrando en este video. Bueno, muy simple, cómo ustedes pueden tapizar o hacer desde cero lo que es la consola de este Jaguar. Muchas veces los clientes buscan la parte original, no la hallan y como el carro ya es bien antiguo, le dicen a uno si la puede hacer. Cuando uno tiene tiempo trabajando en esto, eso no es problema, se hace de madera, de fibra de vidrio, de hierro, se hace, de una lata se hace y se tapiza. La parte que voy a estar tapizando es o haciendo desde cero es esa que va ahí. El carro no la tiene, el cliente la ha buscado, no la encuentra. Hay algunas que son de plástico y nomás se tapizan. Yo voy a estar haciendo como un molde, una especie de plantilla y esa plantilla yo la voy a ir a sacar en madera. Eso va desde allí, baja y va hacia atrás. Y acá viene por acá. No es muy alta por la forma que tiene, no es alta, es simplemente como 2,5 pulgadas. Estoy utilizando un cartón. El propósito de utilizar ese cartón es para hacerlo más fácil. Yo puedo traer la madera y empezar a marcarla acá. Pero el utilizar un cartón es mucho más fácil. La forma que lleva es esa. Yo corto esto. Estoy utilizando una tijera para cortar metal, lata. Y es bien fácil. Más o menos así es la forma que va a llevar. Y aquí yo le tengo que marcar en la madera. Me la llevo, lo marco en la madera y son dos. Una que va al lado izquierdo y una que va al lado derecho. Abajo yo sé que eso va derecho. Le pongo una raya y le pongo una raya arriba en donde es derecho. Voy a utilizar una sierra que es más que todo para cortar al metal, pero madera la corta como si nada. La madera que voy a estar utilizando para eso es de 1/4 de grueso. Es buena madera. Aparte yo la voy a estar reforzando. Aquí llevé una especie de curva. No curva, es un corte que va hacia arriba y aquí ya es plano. Ya tengo un lado, voy a cortar la otra parte similar a esta, solo que esta yo la voy a lijar bien. Lo mismo voy a hacer con la otra pieza. Y lleva un corte ahí, pero eso va a ser después. Bueno, ya corté la otra pieza. No les mostré porque el procedimiento es lo mismo. Le pongo una marca. Le hago un corte, pero ese corte no tiene que ir de lado a lado de la madera. No. Simplemente quiero que le ayude a que la madera abra un poquito. Así. Noten, ahí abrió. Y hace una especie de curva. Le voy a poner un tape o una cinta por si la forzo no se quiebre. No quiero que se quiebre. Simplemente que se doble un poco. Hago lo mismo acá. Y ya tengo las dos piezas de madera. Ahora lo que voy a hacer es detenerlas. Agarro un cartón porque yo necesito saber la forma que tiene la madera en la parte de arriba. ¿Y qué más que un cartón para sacar ese molde? Ustedes pueden utilizar un papel, pueden utilizar un plástico, incluso hasta un material que sea un poco grueso, un vinil, para sacar ese tipo de molde. Aquí como no va derecho, yo le recorto. Y ahí ya tengo esa parte. La pongo y ahí está. Simplemente agarro otra pieza de cartón y la pongo acá. Hay que hacerle unos cortes. Lleva una forma especial que es en donde va la palanca de velocidades de los cambios. Y le recorto. Allí ya queda. Si hay que ajustarse un poquito, eso se va a ajustar.
Como no es derecha la parte de arriba, yo tuve que cortar otro cartón y lo estoy pegando con un tape, con un masking tape. Y simplemente lo detengo así. Y voy a hacer lo mismo al otro lado. Ahí ya está. Ya tengo la forma que va a los lados. Ya tengo la forma que va en la parte de arriba. Simplemente corté una madera y le puse unas grapas para que quede sólido. Eso no se va a mover al final. Va a llevar un tornillo en la parte de enfrente a cada lado. Ok. Aquí tengo el cartón. Voy a cortar la madera conforme a la forma que tiene el cartón. Y ahí está. Que es lo que ahora, bueno, voy a recortar todo eso. Estoy utilizando un jigsaw, una caladora, como se le conoce también. Y me voy despacio porque la forma que tiene ahí es como media curva. Y ahí tengo ya la parte de en medio. Y ya con esto ya concluyo la cortada. Me voy con mucho cuidado. Ahí ya tengo la parte de arriba. Bueno, ¿qué es lo que sigue ahora? Bueno, le voy a poner una grapa acá. Y le pongo otra grapa al otro lado simplemente para que se detenga. Como no es derecho, lleva una especie de corte hacia abajo. Le pongo una raya y le voy a recortar con la sierra. No le corto de lado a lado. Simplemente ayudándole a la madera para que doble. Aquí dobla, le falta un poquito más. Y lo mismo acá, me imagino. Ok, ahí ya está. Pero lleva otro corte más abajo. Le pongo una grapa. Más bien engrapo un lado. Y hago lo mismo acá. Le voy a poner unos refuerzos por abajo y lo voy a lijar bien. Ok, aquí para que ayude más le voy a hacer un corte similar a lo que ya hice. Tiene 8 3/4 y pongo una línea. Ahora le recorto. Y ahí está. Le pongo unas grapas. La grapa que estoy utilizando es de media pulgada de grueso. Es gruesa. Y ahí ya tengo lo que es la madera. Le voy a poner unos soportes por abajo para que sea más grueso. Perdón, más resistente. Aunque ahí el cliente no va a poder poner la mano o descansar la mano, la pone en el descansabrazo o apoyabrazo. Ahí pone la mano, no acá. Estas partes muchas veces son de plástico, las venden hechizas de plástico. Y ahí eso ya está bien resistente. Le pongo la mano, simplemente asegurándome que esté resistente. Lo que sigue ahora es pegarle una lijada y le voy a agregar también un cartón. Ese cartón es de 1.5 milímetros de grueso. Y es el que uso por lo general para algunas soleras. Realmente después de que le puse pegamento voy a pegarlo. Y eso le va a dar más fuerza todavía. Aunque como les mencioné anteriormente, ahí no va nada. Eso es simplemente para que tape esa parte del caballete o esa parte del carro. Como tiene aumento, yo lo voy a recortar a la medida. Yo puedo utilizar un cuchillo, puedo utilizar una tijera para recortar ese cartón, pero con esto es bien fácil, súper fácil, no se le batalla mucho. Y ahí ustedes pueden verlo.
Súper fácil. La herramienta en sí le hace mucho más fácil el trabajo a uno. Ahí tengo ya. Aquí le recorto acá. ¿Qué es lo que sí ahora? Bueno, estoy recortándole esa parte de ahí y estoy utilizando una sierrita mucho más delgada, mucho más fina. Y ahora lo que hago es lijarlo. No le mostré, pero le puse espuma de 1/4 de grueso. Y eso es más que suficiente. Muy grueso, mucha espuma, no se ve bien porque pierde la forma. El vinil que voy a estar utilizando es el vinil que trae el automóvil originalmente. Simplemente le pongo una marca y esto es bien fácil de marcarlo. Lo pongo la consola al revés y la marco. Le pongo esas marcas. Siempre acostúmbrense a trabajar por marca. Yo siempre repito esto y los que ven mis videos a diario le recorto a media pulgada sobrado. Siempre digo pónganle marcas. Y los que ven mis videos a diario siempre repite lo mismo. Siempre. Yo deduzco de que hay personas nuevas que están viendo mis videos y a lo mejor nunca han visto y se preguntarán por qué le puso esa marca ahí. Es simplemente para la costura. Estoy cortando el lado y hice lo mismo. Puse la consola sobre el material está viendo hacia abajo y puse dos piezas, una encima de la otra, ustedes la pueden ver, y le recorto con media pulgada de aumento. Eso es simplemente para la costura. Le pongo una marca, el otro lado tiene otra marca, ahí está eso, listo para llevarse a coser. Esta es una máquina industrial de tapicería, es una Consew a 226 y me voy cosiendo sobre la marca. Yo sé que ahí no va a fallar y hago lo mismo al otro lado. Si ustedes notan las marcas, dan. Esto es bien sencillo. Si usted no tiene máquina industrial de tapicería y está haciendo algo similar, para esto usted no necesita una máquina industrial de tapicería. Puede coser esto en cualquier máquina que sea industrial, pero de coser ropa. Ahora lo que estoy haciendo es poniéndole una sobrecostura y la sobrecostura va al lado, la parte de afuera. Y ahí ya tengo un lado. Simplemente voy a coser el otro lado. Y abro el material hacia los lados. Siempre acuérdense de eso. Si usted que se esté iniciando, acuérdese de eso. No nomás ponga la sobrecostura o la doble costura sin jalar el material hacia los lados de la aguja. No, eso le va a quedar horrible. Inténtelo y verá. Y después me cuenta. Ahí yo ya tengo eso ya listo para irse a armar. La armada es bien fácil. Yo de último le voy a poner un material negro en la parte de abajo. Eso no se necesita cortar, no se necesita coser. Esto sí yo le voy a poner pegamento acá. Ya tiene pegamento lo que es la madera y ahora le voy a poner pegamento al vinil. Pegamento lo suficiente para que se detenga. Y ahí ya tengo eso. Que es lo que sigue ahora. Bueno, vamos a armar esta pieza. Nunca usted empiece a pegarla sin antes asegurarse de que está dividido, está más o menos centrado. Pego la esquina, pego la otra esquina y jalo la otra esquina. ¿Notó? Las 4 esquinas. Ahora, ¿qué hago yo? Jalo en donde está la curva y la consola en sí, o más bien el material ya agarró la forma que tiene la madera. Ahí está. Me voy jalando, acomodando, que no le queden bordos, que no le quede un lado más jalado que el otro. Si usted lo jala demasiado, pueda que la sobrecostura pierda la forma. Y aunque usted la haya cosido derecha, al jalarla demasiado se va a ver como que si usted la cosió mal. Mucho cuidado con eso.
Y último le voy a recortar el material, le voy a poner algo negro ahí abajo, simplemente para que no se vea. Eso ya es lo de último. Y le jalo acá y le hago unos cortes, le hago un doblez en la esquina como una especie de pinza, y esa pinza yo se la corto. Si usted le corta allí y se ve por fuera, va a estar en problemas. El corte no se tiene que ver por fuera. Aquí le hice varios saques, varios cortes, simplemente para que el material se forme a la forma que tiene la madera. Y acá hay una especie de corte tipo Y. Y ahí está. Yo lo que voy a hacer ahora, como la madera no es tan gruesa, no es difícil de hacer esto. Me aseguro que la costura quede derecha y le pego hacia adentro. Hago lo mismo a este lado. Jalo, parejo y pego. Ok, eso ya está terminado. Pero no quiero que quede este hueco acá. Solo que voy a hacer es lo siguiente. Corto dos pedazos de material de 1,5 pulgadas cada uno de ancho. Le doy más o menos 10 pulgadas de largo. Y si tengo que recortarlo, yo lo corto. Ahí le voy a poner una costura. Es simplemente agarro los dos materiales así y voy y le pongo una costura. Sencillo. Ahí. Ok, ya le puse la costura. No se lo mostré porque es algo bien sencillo. Lo que hago, le recorto el material, dejando nomás una cara del material. Y lo demás queda en color blanco, no se ve. Le voy a poner pegamento más que todo acá. Y le recorto y lo doblo. Ya secó. Vamos a ver. Cuando estás caliente, la temperatura del pegamento seca rápido. Ahí yo ya tengo esa parte. ¿Qué es lo que sí ahora? Bueno, vamos a poner esto acá, acomodarlo bien. Hay varias maneras como se puede hacer eso. Yo lo estoy haciendo de una manera bien simple, sencilla. No se le batalla. De lo contrario, usted le va a tocar que batallarle un poquito, pero se ve bonito también. Ahí lo puede ver usted. La palanca de freno de emergencia o freno de mano va a salir por ese hoyo. Y tiene que salir cuando usted lo jale, tiene que salir. Y cuando usted quite el freno de mano, eso se tiene que meter sin ningún problema. No tiene que quedar muy apretado. Ahí le estoy recortando todo el material que no ayuda. Le pongo unas grapas. Le recorto. Porque ahí va a llevar una especie de material negro. Ahí le puse un tornillo. Ahí tiene un hoyo clave. Es clave ese hoyo. Clave el tornillo. Ahí al otro lado tiene lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque eso entra ahí y eso laquea esa parte. Ahí está la consola. La consola que hice está prensada sobre el descansabrazo. El descansabrazo está atornillado. Eso hace que se detenga. Y enfrente eso no se va a salir porque está como entrampado. Algo sencillo, algo fácil de hacer que les he mostrado. Si el cliente no haya esa parte en hierro o en plástico, uno la hace. Es fácil de hacer. Usted es nuevo en tapicería, a lo mejor no tenga una idea de cómo se hace. Yo les he dado la idea cómo usted lo puede hacer. No lleva a portavasos, ahí no se le pone la mano. Si usted lo hace en madera de 0,5 pulgada de grueso, está bien. A mi ver es muy grueso. Le puse madera de 1/4 de pulgada, haciendo de que ahí no se le hace fuerza. Y que quedó bien, ustedes lo vieron. Lo que yo les muestro en este canal son simplemente ideas relacionadas a tapicería. Les doy opciones. Si usted es nuevo en tapicería, pueda que nunca haya visto algo así y a la hora de hacerlo usted esté adivinando. El propósito de mis videos es evitar que usted gaste tiempo adivinando, dándole idea.
Ese es el propósito de mis videos. Mi nombre es Mario Ernesto, yo soy un tapicero activo y les comparto videos relacionados a tapicería muy a menudo. Si usted no se ha suscrito al canal, yo le invito a que lo haga. Déjeme decirle de que va a aprender muchísimo. Usted a lo mejor diga, bueno, pero yo no soy tapicero y por eso no me suscribo. Me gusta lo que él hace, pero no me suscribo. Bueno, si usted no es tapicero, yo tengo trabajos muy sencillos que sin duda usted los va a poder hacer. Como por ejemplo tapizar una simple y sencilla silla de comedor o hacerle ciertos detallitos a su automóvil. Eso yo lo tengo en el canal. No se necesita ser tapicero para hacerlo. Así es que muchas gracias por haber visto este video y los vemos muy pronto. Hasta luego. Chao, chao.